Bueno, quiero hablar con usted acerca de que para vivir en victoria hay que permanecer en la luz, para vivir en victoria. Dios quiere que nosotros vivamos en victoria. Dios no quiere que su pueblo viva derrotado. Dios quiere que su pueblo viva en victoria donde quiera que esté y en cualquier situación que se encuentre, su pueblo viva en victoria. Dios quiere que realmente haya esa fortaleza interna que trae el gozo y que la persona, repito, pueda vivir en victoria en cualquiera que sea su situación. Es decir, que no necesita estar realmente la situación favorable a la vida de la persona para que la persona viva en victoria. Simplemente por dentro, él es victorioso por dentro. O también podría ser que externamente alguien pueda verse que vive en victoria, pero internamente estar derrotado. Dios quiere que vivamos en victoria. Ahora, este versículo dice que el juicio es que la luz vino al mundo y Dios nos da la luz. Porque, repito, para vivir en victoria hay que permanecer en la luz. Hay gente que se va a la oscuridad, vive en oscuridad y esa oscuridad le hace que en el momento de la dificultad sea derrotado. Es decir, que mientras no haya dificultad, todo está bien. Mientras no haya dificultad, la persona vive normal, pero sin embargo, cuando se enfrenta con el problema, cuando se enfrenta con la dificultad, ese es el momento si realmente está viviendo en luz o está viviendo en oscuridad. Dios nos da la luz. Cristo Jesús es nuestra luz. Cristo Jesús vino a nuestra vida como luz de nuestra vida. El capítulo 11, vaya conmigo al capítulo 11. Ahí en Juan 11 dice el versículo 7. Que el Señor Jesús dijo, versículo 7, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Eso me llama la atención porque en estos días en que parece que hubiera un acoso contra la comunidad hispana de parte de las autoridades legales, hermano, realmente el hombre puede vivir derrotado, puede vivir con duda o puede vivir en oscuridad, y vivir en oscuridad es tropezar. Pero aquí dice que el Señor dijo, vamos otra vez a Judea, y los discípulos le dicen, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Pero Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Mira lo que dice el Señor Jesús, no hay 12 horas en el día, si alguno anda de día no tropieza. Es decir, que Dios quiere que nosotros no tropecemos. Dios quiere que nosotros no nos enfrentemos o no tengamos dificultades que no deberíamos de tener. Yo creo que Dios siempre guía en el corazón. Yo creo que Dios siempre da la guianza. Yo creo que Dios es el que nos guarda de lo malo. Yo creo que Dios es el que da la salida en cualquier problema que nos enfrentemos. Pero la persona puede vivir en oscuridad. Pero el Señor Jesús dice, cuando le dicen otra vez vas a Judea, apenas procuraban apedrearte, no sabes lo que te puede pasar allá, no sabes lo que te pueden hacer. Y Él dice, hay 12 horas en el día y si alguno anda de día no tropieza. ¿Por qué no tropieza? Porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. A veces nos enfrentamos a tropiezos en la vida. Nos enfrentamos a dificultades. Nosotros queremos no tropezar. Si tú haces un negocio, tú quieres que ese negocio no salga hacia atrás. Es decir, que no salgas tú lastimado en tu economía. Dios quiere que si haces un trabajo, vamos a decir un trabajo en tu casa, no quiere que tropieces en a quién vas a contratar, qué es lo que vas a hacer. Dios quiere que salgas adelante, siempre. Que no tropecemos, a veces tropezamos hasta en la salud. Es decir, que puede ser que un día vaya a una atención médica con un médico que no debería de haber ido con él. Porque, ¿sabe mi hermano que en la vida hay mecánicos buenos y mecánicos malos? Hay mecánicos que te arreglan tu carro y hay mecánicos que te lo echan a perder. Es decir, que el carro estaba mejor antes de que se lo llevaras. Pero no solamente hay mecánicos, hay profesores malos y profesores buenos. Hay doctores malos y hay doctores buenos. Es decir, que vas con un doctor y ese doctor en lugar de ayudarte te apeoró. Y ese obviamente es un tropezón.
no miré la luz, no miré lo que tenía que hacer. En todo hay buenos y hay malos, en todas las profesiones y en todos los oficios. Arquitectos, ingenieros, abogados, todo. Hay buenos y hay malos. Pero pongo el ejemplo del mecánico porque para nosotros es muy común, es algo que nosotros conocemos muy bien. Un día llevé mi carro con ni siquiera lo llevé, estaba ahí la oferta de cambios de aceite en 15 minutos y bueno, pasemos, hasta estaba una persona en la calle con su anuncio ahí, cambio de aceite, 15 minutos, bueno, pasemos pues. Pasé con mi carro y le cambiaron el aceite, pero le revisan la banda, le revisan todo, que requiere el filtro de esto, que requiere esto. No, nomás quiero cambio de aceite. Le digo, nada más, déjalo ahí. Al otro día fui para Birmingham y el carro se calentó y el motor se tronó y todo. Y lo llevé al mecánico y necesitaba motor nuevo. Y le pusimos un motor nuevo. Y le dije al mecánico, al que me lo arregló, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se calentó el carro? Dijo, bueno, el tensor de la banda empezó a golpear la pompa del agua hasta que la rompió. Y cuando la rompió, el carro se calentó y yo lo corrí caliente y se tronó el motor. Le dije, ya sé lo que pasó. El que le cambió el aceite. Él le revisó la banda, le aflojó el tensor, me dijo, necesita banda nueva. Bueno, son de esos talleres donde te quieren vender todo, ¿verdad? Entonces hay mecánicos malos y me lo echó a perder. Y le tuve que poner motor a mi carro. Por un mecánico que no era bueno. Pero en todos los oficios y en todas las profesiones hay buenos y hay malos, en todos los oficios. Pero yo no quiero tropezar, el punto es no tropezar. Diga conmigo, no tropezar. Es importante eso. Señor, yo no quiero tropezar. Ahora, el Señor Jesús iba a regresar a Judea a ver a Lázaro porque le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Y él le dice, ¿no ves lo que apenas te querían apedrear? Pero él dijo algo importante que nosotros debemos de meditar. El que anda de día, el que anda en la luz, él no tropieza, porque él ve la luz. Pero el que anda de noche, por eso yo no quiero andar de noche. Hoy el punto es que para vivir en victoria debo de andar en la luz y debo de permanecer en la luz. El conocimiento es luz, amén. Es decir, que si usted me pregunta, pastor, ¿y cuál fue ese taller para que yo no lo lleve? Yo le digo cuál fue el taller, pero así personalmente, por supuesto. Y entonces usted va a tener conocimiento y usted va a decir, no voy a llevar mi carro ahí, ¿verdad? No, y no creo que lo lleve realmente. Pero lo que quiero decir es que el conocimiento es luz, tú vas a conocer, es luz. Ahora, dice ahí, si alguno anda de noche tropieza, yo no quiero tropezar, lo importante es no tropezar. Dice el versículo 22, dice, de igual manera, Jueces 1:22, Jueces 1:22, porque lo importante es no tropezar. Ahora, yo debo de aprender a caminar en victoria y debo de saber que debo de caminar en la luz y yo debo de expulsar todo aquello que quiere traer problemas a mi vida. Dice Jueces 1:22, de igual manera la casa de José subió contra Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Pero mire lo que dice, y el Señor estaba con ellos. Diga conmigo, el Señor está conmigo. Mire, ahí dice, y el Señor estaba con ellos. Y es que Dios no falla, hermano. El que puede fallar es el hombre, pero Dios no falla. Dios estaba con ellos. Versículo 23. Dice, y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y dice que vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, ellos le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia, y este hombre fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. Bueno, entonces el Señor estaba con ellos, pero fíjese que estos hombres fueron a esa ciudad, donde esa ciudad se llamaba Luz. Es decir, que se supone que había luz. Sin embargo, en ese lugar había un hombre que los traicionó. Eso es un tropiezo. Una traición es un tropiezo. Un mal negocio es un tropiezo.
Alguien que no cumple su palabra es un tropiezo. Y entonces ven salir a este hombre de esa ciudad que se supone que era luz. Ven salir a este hombre y le proponen, yo me pongo en la mente de ese hombre de traicionar a su ciudad, sabiendo que los van a matar a todos. Muéstranos la entrada a la ciudad y haremos misericordia contigo. Y entonces él les muestra, obviamente en el momento él calculó que si no era él, iba a ser otro. Y entonces esa ciudad que debería haber sido luz, es atacada, pero aquellos que atacaron ya no le pusieron el nombre de luz, sino le pusieron el nombre de Betel, es decir, casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Y a veces nosotros hemos vencido eso para vivir en esa luz. Hemos vencido el que nosotros lleguemos a la casa de Dios, lleguemos a los caminos de Dios, nos congreguemos, que estamos llegando, estamos escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos llama a que nosotros peleemos y a que echemos fuera toda oscuridad de nuestra vida, porque la oscuridad va a ser tropiezo si no la echamos fuera de nuestra vida. Ahí dice que ellos vencen y dice al versículo 27 dice: pero Manasés tomó posesión de no tomó posesión de Betseán. Recuerda que era la casa de José. La casa de José se componía de Manasés y Efraín. Dice: pero Manasés no tomó posesión de Betseán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Es decir, que conquistaron estar en la casa de Dios, y el día de hoy estamos en la casa de Dios. Amén. Pero a veces hay prácticas en nuestra vida que si no las vencemos y las echamos fuera, mi hermano, pueden ser tropezadero para nuestra vida. Repito, el punto es no tropezar. Otra vez diga conmigo, no tropezar. Yo no quiero tropezar, porque llego a la casa de Dios, me siento a escuchar la palabra de Dios, alabo a Dios, oran por mí, pero Dios quiere que yo viva en victoria. Dios quiere que yo viva en victoria. Lograron conquistar la ciudad que se llamaba Luz. Lograron hacer de ella casa de Dios, pero no expulsaron a todo aquello que deberían de haber tomado el control. Por eso dice el versículo 28. Versículo 28 dice que sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Es decir, que eran áreas que controlaban por un tiempo. Diga conmigo, controlaban por un tiempo. Quizás te enfrentas a un problema que lo controlas por un tiempo, pero de tiempo en tiempo vuelve a salir y vuelve a ser tropezadero. El tropezadero, por ejemplo, puede ser el miedo. El miedo, mi hermano, el miedo es horrible. El miedo es algo que quiere controlar la vida de las personas. Y gracias a Dios se nos predica fe y nosotros echamos fuera ese espíritu de miedo. Porque la Biblia dice que no se nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y lo echamos fuera. Pero Dios quiere que lo mantengamos fuera realmente, que lo erradiquemos de nuestra vida. ¿Cómo? Sabiendo cómo expulsarlo. Cada vez, voy a decirlo de esta manera, cada vez que el miedo asoma sus narices, hermano, para atacarnos. Puede haber muchas cosas. Mire, ahora esta semana que ha habido un cuidado comunitario para no envolverse en problemas legales con autoridades legales. Posiblemente el miedo viene a tocar tu puerta. Pero yo debo expulsar el miedo, debo de ser precavido, debo de ser cuidadoso, debo de ser sabio, pero no puedo tolerar que el miedo venga y se apodere de mí. Y yo debo de expulsarlo en el nombre de Jesús. Y si yo conquisté el estar en la casa de Dios, no voy a hacer que esté sentado en la casa de Dios, pero sin embargo hay enemigos que no he podido vencer. Puede ser pornografía, puede ser malos hábitos, puede ser la avaricia, puede ser el carácter que muchas veces nos ataca
Y que Dios quiere que lo trabajemos de manera que realmente, hermano, lo mantengamos fuera de nuestra vida. Pero si lo mantenemos en nuestro territorio, solamente que sometido, un día puede despertar. Un día que yo me descuide, puede armarse de poder contra mí. ¿Sabe? El evangelio es muy bonito. Porque el evangelio, mire, el evangelio es un reino donde yo me debo de mover y permanecer en esa luz. Y a veces, voy a decirlo de esta manera, a veces sin querer queriendo o queriendo, me salgo de ese círculo del reino de Dios, de la luz. Pero me doy cuenta rápido y me meto adentro. Y los demonios dicen, nos descuidamos. Él se salió de la luz y cuando quisimos darnos cuenta, él ya se había vuelto a meter. Y no hicimos nada. Pero ellos siguen cuidando. ¿A qué hora nos salemos del reino de la luz? Y entonces, Señor, yo quiero permanecer en el reino de la luz, de manera que yo camine en victoria. Por eso vive en victoria. ¿Cómo vivo en victoria? Permaneciendo en la luz. Permaneciendo en la luz del Señor. Dice el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 21. Permanece en la luz, mi hermano. Permanece en la luz. Éxodo 10, 21 dice que entonces el Señor, ¿estamos ahí? Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan palparse. ¿Se imagina esa oscuridad que iba a caer en Egipto? Una oscuridad y una tiniebla que sería palpable, que los egipcios hasta podían tocarla, mi hermano. Era oscuridad. El que camina en oscuridad tropieza. Dice el versículo 22, que Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Mira lo que dice, no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Creo que fueron inteligentes los egipcios, hermano. Si nos levantamos, nos vamos a meter un porrazo, vamos a chocar, vamos a estar 6 meses enfermos por andar caminando en lo oscuro. Hay gente que puede caminar 6 meses, 1 año, 2 años en un problema porque tuvo un tropiezo. Por ejemplo, vas a comprar algo, vamos a decir una casa. Y mi hermano, primeramente te la dan cara. Costaba 200,000 y pagaste $298,000. Después de eso firmaste por un contrato de 14%, 12% de intereses. Y con un interés bloqueado que tú no te puedes liberar de eso. ¡Oh, Dios santo! A 30 años. ¡Qué tropiezo, mi hermano! ¡Qué tropiezo! Los egipcios fueron inteligentes. Dijeron, no, está muy oscuro. Yo te llamo hoy a que no caminemos en oscuridad. Ellos no se movieron, dijeron, no, nos vamos a meter un golpe aquí. No nos vamos a levantar. Mejor esperémonos a que haya luz. Y entonces dice ahí el versículo, dice que no se movieron por 3 días, versículo 23, no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero mira lo que dice, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que los hijos de Israel tenían luz dentro de su casa, pero afuera de su casa había oscuridad. ¿Se imagina luz adentro de la casa? Adentro del cuarto, adentro de la sala, adentro de la cocina, pero si salgo a la yarda, oscuro completamente. La luz estaba con ellos. Ellos caminaban en luz. Y ya el que tropieza con la luz, hermano, ya es un problema, mi hermano. Yo un día me metí un golpe. ¡Qué golpe, mi hermano! Este dedo. Estaba arreglando la cama, compré una cama. La estaba acabando de armar, se puede decir, la cama, el frame. Y cargaba un taladro en la mano porque estaba poniéndole tornillos. Pero estaba oscuro. No sé, creo que no tenía la luz prendida, me imagino. Y el color del piso es un color como el de la mesa, así. Y la cama es exactamente igual el frame de la mesa es igual de ese mismo color. El color del piso es el color del frame de la cama. Y entonces cuando yo andaba dentro del cuadro de la cama y quise salir, mi pie se atoró con el
con el frame de la cama, porque yo no miraba la diferencia entre el piso y el frame de la cama. Y me metí un porrazo, hermano. Y como traía el taladro en la mano, este dedo se dobló completamente, hermano. Se hinchó así. Recuerdo que en el momento que me metí ese golpe dije, lo bueno que no se quebró el dedo. Pero al instante cuando caí, lo bueno que no se quebró, pero el dedo estaba así. Pero me duró tanto tiempo que al último tuve que ir con el quiropráctico. Me sacó radiografías y dijo, no, está bien. Solamente dijo, es inflamado, y me dio medicina para la inflamación. Y dije, a ver si se me quita la inflamación de aquí, pero era para la del dedo nomás. Solo era para la inflamación del dedo. Tenía que poner más luz. Oscuro. No traía lentes para ver de cerca. El piso del mismo color del frame. Exactamente igual. No se distinguía el bordo. Hasta dónde llegaba de alto el frame. Y yo saliendo me tropecé. ¿Sabe qué feo es caminar a oscuros? Hay que prender la luz. ¿Cuántos cristianos caminan a oscuridad? Y se pueden meter en un problema por caminar en oscuridad. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas, dentro de sus casas, pero la oscuridad estaba afuera. Ahora, dice el versículo, el Salmo 119, hablando de la luz. Camina en la luz. Porque el que camina en la luz no tropieza. Ese camina bien. Ese sabe cuando la puerta está cerrada. Hay que saber cómo son las cosas. Ahorita me estoy acordando de otra experiencia. No sé si es el Señor el que me la está recordando. Estaba en una tienda. Específicamente la academia en Florence. Específicamente. Fui al baño. Y quise abrir la puerta del excusado. Y no, estaba trabada. Dije, hay alguien adentro. Y entonces me senté, me paré ahí, están los lavamanos ahí, voy a esperar que salga la persona, ¿verdad? Tardé, no salía nunca, hermano. Entró un niño, empujó la puerta y se metió. Ay, Dios, no era jalón, era empujarla. Por desconocer, me salí avergonzado, me fui para afuera. Pero no hay que caminar en la oscuridad. Hay que saber. Dice Salmo 119, versículo 105. Dice, cuán dulces son, 103, perdón. 103. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Mira lo que dice, tus palabras son dulces a mi paladar. De tus preceptos, de tus mandamientos yo recibo entendimiento. Por tanto aborrezco todo camino de mentira. Y entonces dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces me enseña que la palabra de Dios es lámpara para que yo camine. Pregúntale a tu hermano, ¿lees la palabra? Pregúntale a tu hermano. O solamente cuando el pastor la lee en la iglesia. No te vaya a pasar como aquella hermana que fueron a decirle, hermana, mire, fue el pastor a decirle, hermana, ya no la he mirado en la iglesia, ya no llega a la iglesia. Y dijo, pastor, lo que pasa es que no encuentro mis lentes para leer, dijo. Y por eso ya tengo 3 meses que no voy a la iglesia, dijo. Y el pastor dijo, bueno, ya que viene le voy a leer un poco la Biblia, traiga su Biblia. Y entonces la hermana fue por su Biblia, luego su Biblia y estaban sus lentes. 3 meses sin encontrar los lentes, quiere decir que 3 meses no había leído la Biblia. Mire mi hermano, la palabra es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Caminemos en la luz. La palabra nos da entendimiento. ¿Sabe que la palabra nos hace sabios, hermano? Dios quiere que su pueblo sea sabio. Dios quiere que su pueblo camine en luz, que no tropiece, que su pueblo sepa exactamente lo que va a hacer. Dice segunda de Pedro, hablando de que la palabra de Dios es lámpara. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19 dice, y así
tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces la palabra profética, eso es lo más seguro. Debo de leer la palabra me va a dar entendimiento. Es decir, que Dios me quiere hablar. Pero la mayoría de las veces lo va a hablar por medio de su palabra. A mí me ha hablado Dios muchas veces, mi hermano. Pero la mayoría de las veces me ha hablado por su palabra. Un día yo estaba leyendo la palabra de Dios y estaba leyendo a Gedeón. Porque Gedeón, él iba a la guerra contra los madianitas. Y entonces Dios le dice que le digan a los que tengan miedo que se regresen. Que no vayan a la guerra con él. Y entonces les dijo y casi todos se fueron. Les quedó un puñado ahí del ejército. Y dijo Dios, todavía son muchos. Y entonces dice, pruébalos en las aguas. Y ahí al probarlos en las aguas quedaron 300. Y recuerdo que cuando yo leía que le decían a Gedeón, el que yo te diga que vaya contigo, irá contigo. Y el que yo te diga que no vaya contigo, no irá contigo. Y Dios me habla y me dice, el que yo te diga que vaya contigo, va a ir contigo. Y el que yo te diga que este no va contigo, no va a ir contigo. Pero ¿cómo me habló Dios? Por la palabra. Por la palabra. Un día estaba leyendo Juan 13 y el Señor Jesús se levanta a lavar los pies de los discípulos. Llega con Pedro y Pedro le dice, jamás me lavará los pies a mí. Y el Señor Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Ah, Señor, entonces lávame todo. Dijo, no, solamente los pies. Y el Señor Jesús me habla y me dice, el que se niegue a que tú le laves los pies no tiene parte contigo en el ministerio. Amén. Porque Dios me ha hablado muchas veces, pero la mayoría de las veces que me ha hablado a través de la palabra de Dios. Lee la palabra te va a enseñar. Caminemos en la luz. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte. Ahora el versículo 20 dice, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o de interpretación privada. Pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que la Escritura no es para interpretarla a nuestra manera, tampoco es para decir, bueno, este versículo me gusta para mí, sino que Dios quiere hablarte a través de su palabra, sino que el Espíritu Santo es el que te ilumina con ella. Aquí no se trata de que este versículo me conviene y este no, y bueno, a este lo recibo y este no. Se trata de que Dios te hable. Se trata de que Dios te ilumine. Se trata de que sea Dios manifestando su palabra en tu corazón. Luz. Caminemos a la luz. ¿Por qué? Porque el que camina en oscuridad tropieza. Se enfrenta a problemas que no debería de enfrentarse, mi hermano. Mire, si esa vez que me dio un tremendo porrazo y que me andaba quebrando este dedo, si hubiera prendido la luz, si hubiera tenido lentes y todo para mirar claramente, no hubiera pasado nada. Pero a causa de la oscuridad, tardé meses con ese problema. Todo por no encender la luz. Caminemos en la luz, porque la luz te va a guardar de problemas. A mí la luz de Dios me ha guardado de problemas. A veces mi corazón ha hablado erróneamente. A veces el diablo me ha querido dar instrucciones. Pero digo, no, Señor. Las experiencias pasadas me han enseñado. Decisiones claves que yo he tenido que hacer y que a veces la emoción o la prisa me quieren presionar para que yo haga esas decisiones. Pero digo, no, pero Dios puede hablar. Diga conmigo, Dios puede hablar. Porque Dios habla. Dios me ha hablado, Dios me ha dado muchas instrucciones. Un día el Señor me levantó a orar en las madrugadas por 7 días y después en el último de esos 7 días voy a decir, aunque no recuerdo exactamente cuántos fueron, pero yo calculo que fueron 7 porque fueron como una semana más o menos, que el Señor me levantaba en las madrugadas, me dio instrucciones acerca del ministerio, qué hacer, cómo hacer.
Y en otras ocasiones he tenido una presión de hacer cosas, pero siempre me acuerdo de esa situación. Digo, no, pero Dios puede hablar. Si me habló en el pasado, me puede volver a hablar. Son decisiones claves en el ministerio. Hay decisiones claves en tu vida, mi hermano. Seguramente los jóvenes se quieren casar, oren con Dios. Díganle, Señor, enséñame tú. Yo quiero aprender cómo hacer las cosas. Yo quiero aprender, Señor, qué es lo que más conviene. El que se va a casar debe de mirar a largo plazo, mi hermano. ¿Sabe cuál es el error? Que los jóvenes miran a corto plazo. Ellos piensan que el matrimonio es para 1 año y 2 años y eso es lo que les dura. 1 año o 2 años, porque ellos miraban a corto plazo. Claro, uno quiere a Miss Universo, con una figura esbelta. Pero como dijo, creo que dijo el apóstol Víctor Garduño, pero tal vez es una Barbie con un demonio adentro. Mejor, imagínate. ¿Y en 20 años cómo estaremos? ¿Y en 30 años cómo estaremos? Me miro con este o con esta ya viejitos, ya ahí, sin dientes ahí, comiendo atolito. Porque entonces cambia la cosa, entonces ya no es la figura, entonces ya no es el carisma, sino que no, yo quiero ver si esta sería una buena madre para mis hijos. Quiero ver si esta me aguantaría mis berrinches que a veces hago sin querer queriendo. Hay que mirar a largo plazo. Hay que mirar, Señor, aguantaré, porque Dios quiere que seamos sabios, pero hay que caminar con luz. Hay que caminar iluminados, porque si no, mi hermano, una buena figura, una sonrisa, hermano, dijo el apostolote, y unos labios rojos, hermano. Pero la pintura se quita. El bilé se quita, el lápiz labial. Pero si yo estoy mirando hacia largo plazo, dijo alguien, ¿quieres casarte con alguien? Ve un día en la madrugada, tócale cuando sale toda greñuda. Entonces, y la miras, dices, sí, Señor, con esta, amén. Porque, hermano, maquillada, depilada, hermano, con 2 horas con la plancha, hermano. Es eso cualquiera. Pero cae un día ahí, ve a tocar y cuando sale así, hermano, como la bruja del 71, así. Hay que caminar en la luz. Porque algunos estamos feos, pero caminamos en la luz y aquí estamos. Aquí estamos en nuestro matrimonio. Y hay otros hermanos que, voy a decir como yo soy hombre, hay varones con figura envidiable, hermano. Tienen un six-pack, hermano. Yo también lo tengo, pero en bolsa. Ahí me lo dieron en bolsa, dijo, para que no se te caiga en el camino. Dijo. Pero aquí estamos, echándole para adelante. Hay que tener luz, hay que caminar en la luz. Ahora, la escritura no es para acomodarla a nuestra manera, sino que la escritura es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Es el Espíritu Santo el que deja ver la verdadera personalidad. Hablando del matrimonio, fíjese, dice Pedro, dice que el adorno de la mujer sea un espíritu apacible. Hay que mirar cómo reaccionan en una situación difícil. Hubo un día, yo no soy modelo para nadie, man, pero hubo un día que yo me convencí que esta muchacha iba a ser mi esposa. Fuimos a una fiesta, a otro pueblo, ella con su mamá y su familia, yo ahí de peguiche mirándola de lejos, nomás hermano, nadie sabe. Y entonces vi que una familiar de ella, mayor que ella creo yo, la regañó y la humilló delante de la gente y mi esposa no dijo nada. Nomás se agachó, se quedó callada. Era una muchachita de 15 años, 16 años. Y dije, esto no se compra en el mercado, dije. Esto no lo venden en la esquina. Con esta me voy a casar. Con esta. Porque miré su reacción de ella, como cuando la regañaron, la humillaron. Aquella quiere quedar bien. Como estábamos todos los jóvenes, ahí estábamos la bola de jóvenes ahí enfrente, hermano. Y aquella quiso quedar bien. Y miré el espíritu apacible, dije, con esta. Esta es la buena. Porque uno tiene que mirar hacia largo plazo. Entonces el adorno de una mujer es el espíritu apacible. En 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan, repito, yo no soy modelo para nadie, amén. Solo le comparto mi experiencia.
de hay que caminar en la luz. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 7, 1 Juan 2, 7 dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, versículo 8, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas, esto es lo maravilloso, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, obviamente, para andar en la luz, debo andar en el mandamiento de Cristo, en el mandamiento del Señor. Y el versículo 9 dice: el que dice que está en la luz, y aquí está otra manera de andar en la luz. ¿Cuál es la primera? Lo primero es la palabra de Dios, amén. Lámparas a mis pies, tu palabra. La palabra profética más segura que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día despunte. La lámpara a mis caminos. Pero también dice el versículo 9 que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Entonces, amar a los hermanos es andar en la luz. Si tú permites que el odio llegue a tu corazón, vas a andar en oscuridad. Y al andar en oscuridad puedes tropezar. Y un tropiezo, mi hermano, duelen los tropiezos, mi hermano. Dios dice: hijo, pues ni modo, te metiste un tropezón ahí. Y ese tropezón duele. Y ahora pues hay que esperar que sanes. Pero hay cosas serias que realmente nos pueden dejar marcados de por vida. Y uno dice, ahora sí, perdóneme la palabra, uno dice, por tonto. Por no ponerle cuidado, por no ponerle atención. Y entonces dice ahí que hay que amar a los hermanos, porque el que aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. En el momento que yo dejo de amar a mi hermano, me cambio de lugar y voy a la oscuridad. Mire, ahí en mi casa, alrededor del terreno, yo cortaba la yarda. No todo, nomás alrededor. Y sacaba a mi esposa, a mis nietos a caminar. Pero mis benditos nietos no les gustaba lo limpio, se iban al bosque, hermano. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué no se quedan en donde se puede mirar todo? Y dicho sea de paso, le metí el carro de cortar la yarda ahí a todo y encontré una culebra ahí. Íbamos caminando con mi esposa y ¡ay, una culebra! Ahí la matamos. Mi esposa se reía porque nomás no le pegaba yo a la culebra esa. Pero maté a la culebra. Y dije, ¿y aquí andaban mis nietos? No les gustaba el lugar limpio. Querían andar en medio del bosque. Mire, mi hermano, nosotros debemos de caminar en la luz, porque en el momento que dejo de amar a mi hermano, que empiezo a caminar en la oscuridad. Sí, ya tengo 3 meses caminando en la oscuridad y no me ha pasado nada. Gloria a Dios, qué bueno. Que no te has encontrado con una culebra, perfecto. Que no te has encontrado con un demonio ahí que te haga algo malo. Pero de repente puede llegar algo malo por caminar en la oscuridad. Me acuerdo del testimonio del apóstol, dice que un hermano en Cristo, amigo de él, dice que un día salió de la iglesia y lo agarraron los asaltantes y lo robaron, le quitaron el dinero y lo golpearon y llegó a la casa todo golpeado y ensangrentado. Y digo, ¿qué te pasó? Pues me asaltaron y me robaron, me golpearon, me dejaron todo golpeado. Y dijo, ¿y Dios no te habló? ¿Dios no te dijo que no pasaras por ahí? Dijo, bueno, yo sentí en mi corazón irme por el otro lado porque tenía hambre, pero dije, no más voy a gastar dinero, mejor aquí, llego a mi casa, unos frijolitos ahí en mi casa, dijo. Ese era el aviso del Señor, no camines por ahí. Y entonces el apóstol dice que le dijo, está bueno lo que te pasó, por tacaño. Tacaño contigo mismo. Si el Señor puso en tu corazón que te fueras por allá y que comieras bien, y tú por tacaño dijiste, no, es que tan caros, mejor me voy a mi casa y me caliento unas tortillitas en mi casa y unos frijolitos, dijo. Dice, está bueno lo que te pasó. Y es que, mi hermano, Dios siempre nos ilumina. Dios siempre nos ilumina. Pero cuando yo no amo a mi hermano, yo camino en la oscuridad. Dijo un predicador, dijo, el odio, la rencilla en el corazón contra los hermanos, tienes que tenerle más miedo que a una culebra cascabel, a una víbora cascabel. Tienes que tenerle más miedo, más pavor, más temor al odio y a la rencilla que a una víbora cascabel.
porque te va a pasar a traer, porque te va a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la falta de amor a los hermanos es oscuridad. Y el que camina en la oscuridad tropieza. El Señor Jesús lo dijo. El que anda en tinieblas tropieza, porque no ve la luz. Pero el que ve la luz camina en victoria. El punto es caminar en victoria. Dice ahí el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Mira lo que pasa, y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Las tinieblas. ¿Qué es tinieblas también? Necedad. Pablo o Saulo de Tarso, él iba empeñado en su necedad. Y entonces se le aparece una luz brillante del cielo, mi hermano. Y él se queda ciego, porque está metido en su necedad. Pero cuando él decide que va a hacer la voluntad de Dios, que va a caminar con Dios, Dios envía a alguien a que ore por él. Y dice la Biblia que literalmente cayeron como escamas de sus ojos. Pero antes de eso, dice que cuando él no podía ver, necesitaba que lo llevaran de la mano. Ahora, gracias a Dios, porque alguien te guíe, mi hermano. Gracias a Dios, porque alguien te guíe, alguien te lleve de la mano, alguien que sea tu guianza. Pero si alguien te quiere guiar y no quiere recibir la guianza, yo doy gracias a Dios por los hombres de Dios que Dios pone delante de mí para que me vayan iluminando. Pero si yo digo, no, yo sé. A mí Dios me habla y no necesito que nadie me enseñe. Y Dios va a decir, bueno, dale pues. Y si no recibes la guianza, no hay alguien que te lleve de la mano, vas a tropezar. Pero Dios está proveyendo una luz. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay luz, mi hermano. Amén. Entonces, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En Lucas capítulo 11, versículo 34, Lucas 11, 34. ¿Qué quiere Dios? Que caminemos en victoria. Dios quiere que caminemos en victoria. Dios no quiere que caminemos derrotados. Caminemos en victoria. Y en victoria puedes estar en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la cárcel, mi hermano. Tú puedes estar en victoria. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú cuidas de mí. Señor, yo no he tropezado. Yo permanezco en la luz. Aquí está la luz del Señor y yo camino en la luz. Yo no estoy aquí por casualidad. Dios tiene un propósito conmigo. Yo no me he salido de la luz. En cualquier lugar que estés. En cualquier lugar. Dice el versículo ahí, versículo 34. Dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. O está lleno de vida. Pero cuando está malo, cuando tu ojo está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. No caminemos en oscuridad. Versículo 35. Mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, eso es lo importante, no tener parte alguna en tinieblas. Señor, guárdanos de caminar en tinieblas, Señor. Queremos caminar en la luz. Recuerde que hay unos que llegaron a la casa de Dios, pero no echaron fuera la oscuridad que había en su territorio. Y a veces hay ataduras y hay oscuridad que nos impiden caminar en libertad. Pero dice que si tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado. Me gusta esto porque dice, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Iluminados con los rayos de la lámpara de la palabra de Dios. La lámpara del amor a los hermanos. Caminamos en comunión. Diga conmigo, caminar en comunión. Por eso algunos cuando se van a morir y saben que se van a morir, empiezan a llamar a aquellos con los que están en problemas. Dígale a mi tía que venga a verme. Quiero ponerme a cuentas con ella antes de irme de esta tierra. Claro, se están dando cuenta de que ya se van a ir. Es un problema. Mire, cuando una persona está mal en su corazón, está mal en la comunión con aquellos que tiene que amar. Nosotros como pueblo de Dios debemos de amarnos, amén. Pero también hay que amar a papá, hay que amar a mamá.
No podemos estar peleados con nuestros seres queridos cercanos. Y entonces cuando una persona está a punto de irse, tiene temor. ¿Sabe por qué tiene temor? Porque sabe que va hacia una oscuridad y le tiene miedo a la oscuridad. Pero cuando la persona está en la luz, le dicen, ¿sabes que te vas a morir? Dice, sí, ya sé. Y entre más pronto, mejor. Traigan a la familia, quiero despedirme de ellos. Y dicen, no, llegamos la familia, llegaron los nietos, llegaron los hijos y parece que teníamos fiesta. Y al otro día se partió con el Señor. Contento, feliz, sin miedo. Pero el que sabe que va a una oscuridad, él tiene miedo. Él sabe. Y dice, no me dejen solo. No quiero estar solo en el momento de la partida. Pues de cualquier manera, se va a ir solo de cualquier manera. Pero es la oscuridad lo que trae el problema cuando se sabe que se está caminando en la oscuridad. Por eso pongámonos a cuentas con todo el mundo. Amén. ¿Por qué no sabes cómo te vas a ir? Yo espero que dures mucho tiempo. A mí como pastor me conviene que aquí estés, mi hermano. Aquí nos amamos y nos preparamos y trabajamos y todo. Pero uno nunca sabe cuándo una persona se va a ir. Y a veces nos cae de golpe que una persona se vaya con el Señor. Pero lo importante es caminamos en la luz. Porque al caminar en la luz nos vamos en paz. Y entonces dice que es como cuando la lámpara te alumbra, te ilumina con sus rayos. Se imagina caminar iluminado. Y es que en la iluminación hay fortaleza. Yo me doy cuenta que cuando yo tardo para salir a caminar al sol, a mí me gusta caminar en el sol. A mí no me gusta la caminadora. Esa cosa siento que no voy a ningún lado. Una bicicleta ahí que está pedaleando uno y no va a ningún lado, hermano, también no me gusta. Sinceramente no me gusta. Si es bicicleta tengo que salir al parque. Si voy a caminar tengo que ir afuera. Pero a mí me gusta que me pegue el sol. No sé por qué siento tanta fortaleza física de eso. Que el sol me pegue, que el sol me dé. Entonces cuando la luz del Señor me pega con sus rayos, recibo fortaleza sobre mi vida. En mi vida espiritual. Camino en victoria. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, perdón. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Y entonces luz es saber lo que vivimos. Saber lo que vivimos. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy viviendo? Versículo 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos. Repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del día. Somos para caminar de día. Mire, un ciego, literalmente, físicamente, si la luz está prendida o apagada, a él le da lo mismo. Amén. A él le da lo mismo. Él no te va a decir, prendan la luz, quiero ver. No, él está ciego. A él le da lo mismo. Son los del mundo. Pero tú y yo tenemos ojos. Y qué desperdicio tener ojos para ver y la luz apagada. Qué desperdicio, mi hermano. ¿Por qué? Porque estamos igual que el ciego. Estamos igual que el del mundo. Pero cuando tengo ojos para ver, prendan la luz, porque yo soy hijo de la luz, yo soy hijo del día, no soy hijo de la noche. Versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. No dormirse, porque el que se duerme tampoco mira. Hay acontecimientos, tal vez haya un estruendo tan grande que lo va a despertar. Amén, qué bueno. Esta nación, cuando los ataques del 9/11 allá en el 2001, esta nación despertó porque estaba dormida. Cultos religiosos, la gente metida en lo suyo. Y a algunos les tocó fuerte el golpe que tuvieron que despertar. Amén. El dormido puede despertar con un golpe fuerte, pero mientras no lo despierten es igual que el ciego. No mira, no ve.
Y entonces dice, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Versículo 7, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. No hay que emborracharse con los afanes de este mundo, mi hermano. Hay que estar pendientes de lo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga grandemente en esta tierra, mi hermano. Ese es mi deseo. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y que tengas muchas riquezas, hermano. Porque la riqueza es de Dios. Amén. Él es el que hizo la riqueza. Pero nunca permitas que eso te duerma y eso te emborrache. ¿Cómo? Me olvido de Dios. Ya no voy al culto. Ya no voy a la iglesia porque estoy haciendo dinero, porque estoy disfrutando, porque antes no tenía ni para ir al parque de mi pueblo siquiera. Ahora puedo andar en yates de lujo por todo el mundo. Amén, qué bueno. Pero no te olvides de buscar a Dios. No nos durmamos. Caminemos en la luz. Los que duermen de noche se duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto, mire lo que dice, la coraza de la fe y del amor. ¿Cómo me mantengo en luz? En fe y en amor. Diga conmigo, mantenerme en fe. Porque si viene un golpe, mi hermano, mire ahorita con esa administración que tenemos, está grave la cosa, ¿verdad? Yo no quiero que se espante, pero hace 2 días pasaron una ley tremenda. Que el que lo agarren con un delito menor por robarse una soda y lo deporten a causa de eso y vuelve a entrar, cadena perpetua, de por vida. La aprobaron todos los republicanos y algunos demócratas. Y ya está la ley. Si te deportan por un delito menor, robarse una soda, y vuelves a entrar, cárcel de por vida, perpetua, cadena perpetua. Dijeron ellos, con esta ley no va a haber quien vuelva a entrar. Es esta administración. Ahora tú no te has robado nada, ¿verdad que no? ¿No, verdad? Ni los diezmos del Señor siquiera, gracias a Dios. Ni los diezmos del Señor siquiera, gracias a Dios. Hay que armarnos con fe. Amén. Con fe y amor. Con fe y amor. Ahí dice, mire, dice el versículo 8. Puesto que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Mantenernos en fe y en amor, porque ahorita como está la cosa, yo debo de caminar en la luz. Porque si camino en lo oscuro, mi hermano, me puedo meter un tropezón que me puede marcar de por vida. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que yo te amo a ti, mi hermano. Yo te amo a ti. Yo no tengo nada en mi corazón, nada. Mi corazón está limpio completamente. Debe de estar limpio, porque si yo camino en la oscuridad me puedo meter un tropezón que, hermano, el chipote va a estar en la frente. ¿Qué le pasó, mi hermano? Es que me tropecé. ¿Y por qué? Es que no prendí la luz, hermano. Yo pensaba que no había problema. Yo quiero que Dios me ilumine. Dice el versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios, esto es lo importante, yo termino, pasa el grupo de alabanza. Porque no nos ha destinado Dios, esto es lo maravilloso, para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Caminemos en amor. Caminemos con la palabra de Dios. Caminemos sin necedad. ¿A quién le conviene? ¿A Dios? No, me conviene a mí. Porque yo quiero recibir iluminación en mi corazón. Yo quiero recibir iluminación, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirme y gracias, Señor, porque has iluminado mi corazón. Porque la luz de Dios vino sobre mi vida. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Y te doy gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Caminemos en la luz. Dios quiere que caminemos en victoria. Dios quiere que caminemos en victoria. Y la única manera de caminar en victoria es caminar en la luz. Señor, en tu luz. Estoy en tu casa. Atiendo tus negocios.
Señor, que no haya un espíritu de miedo, no, sino que haya, Señor, el deseo, la necesidad de mantenerse en la luz, donde tú me guardas, donde tus ángeles acampan, donde tú me das el favor, donde tú me ayudas, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de miedo. Yo no quiero traer miedo a nadie, sino que debemos de vestirnos de fe, de amor, y ponernos el yelmo de la salvación. Caminar en victoria. No importa la situación, no importa la administración que está ahorita, hermano. Lo que Dios quiere es que caminemos en victoria, que caminemos en Dios, en la luz de Dios, iluminados, que miremos el problema y nos apartemos, que seamos guardados, que recibamos en nuestro espíritu un aviso, un impulso, lo que tenemos que hacer. Señor, te alabo y te bendigo. Señor, te alabo y te exalto, te alabo y te glorifico, te alabo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Señor, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra luz. Tu palabra nos ilumina. Tu palabra, Señor, es lámpara en la oscuridad. Nos enseña a caminar en victoria. Señor, te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico, Señor. Te bendigo, Cristo Jesús. Cristo, yo te amo, mi Señor. Cristo, yo te amo. A ti y a mí nos debe dar gusto, mi hermano. Nos debe dar gusto que los que caminan en la luz no tropiezan, porque estamos en Cristo, porque estamos en el Señor. Padre, te adoro y te bendigo y te alabo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera, aborta el temor. No tienes por qué tener miedo. La palabra de hoy es caminar en la luz. Camina en la luz. Di, Señor, gracias por tu luz. Gracias por venir a mi vida. Y gracias, Señor, por permitirme caminar en la luz. No quiero dormirme. No quiero dormirme, quiero caminar en tu luz. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya, caminar en tu luz. Servirte, adorarte, caminar en victoria, Señor. Padre, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico, Dios. Mi Señor. No sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Tú eres mi Señor, tú eres mi seguridad. Estoy seguro en ti. Tú estás conmigo donde quiera que yo esté, donde quiera que vaya. Gracias, Señor, Padre, porque puedo caminar en tu luz. Eres mi Señor, eres mi Dios. Donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, ahí estás tú, ahí está tu luz, ahí está tu presencia. Te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria. A ti, Señor, a ti, mi Dios. Oh, Shirakama, Kirakaba, Siraba.
cama, kirra, cava, sira, baba, sira, baba. Toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús. Todo engaño del diablo sea destruido en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Oh, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, sí, mi Dios. Cristo, yo te amo, decláralo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, una vez más, Cristo, yo te amo. Sí. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Jesús, yo no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama y no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, Señor, sí, mi Dios, te adoramos, te exaltamos. Ilumínanos, Señor, ilumínanos, Padre, en cada problema, en cada circunstancia. Ilumínanos qué tenemos que hacer, Señor. No queremos tropezar, no queremos caminar en la oscuridad, no queremos, Señor, vivir en tinieblas. Somos hijos tuyos, somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos hijos tuyos para vivir en victoria, para vivir en victoria. Gracias, Señor, te bendigo, te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza, la exaltación. Oh, Shirra Kama, Kirra Kaba, Siraba. Te adoramos, Señor, te adoramos, mi Dios, te adoramos, mi Rey. Oh, aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Con todo mi corazón quiero amarte más, caminar en tu camino, comer, beber de tu palabra, vivir en tu amor, vivir en fe, creyendo que para ti no hay nada imposible, sin incertidumbre, sin miedo, sin saber qué hacer. Quiero vivir en victoria, queremos vivir en victoria, Señor, rompiendo ataduras, rompiendo amarras. Echamos fuera toda tiniebla, echamos fuera toda oscuridad, echamos fuera toda obra del diablo. Todo ataque del diablo sobre las mentes, los corazones, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde
Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me ilumina. Hay un Dios que me da paz. Hay un Dios que me da gozo. Hay un Dios que me da esperanza. Hay un Dios que me da vida. Aleluya. Al Dios que me ama. 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 Padre, gracias Señor. Gracias Señor. Hay un Dios que nos da vida, mi hermano. Hay un Dios que nos da paz. Hay un Dios que nos da confianza. Hay un Dios que nos da fe. Señor, gracias por tu luz. Gracias porque vivimos en tu reino. En tu reino de luz. Aquí tú nos hablas. Aquí tú nos cuidas. Aquí tú nos enseñas. Gracias, Padre. Y en cualquier problema que estés, en cualquier dificultad que estés, Dios puede iluminarte. Dios puede darte paz. Dios puede darte gozo. Y decirle, Señor, gracias, gracias, porque estás con nosotros. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, por tus ministros. En el nombre de Jesús yo los bendigo. En el nombre de Jesús, ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, protejan a este pueblo, guárdenlo. En el nombre de Jesús, ángeles del Señor, en el nombre de Jesús, abran puertas de bendición delante de este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro bendecido a este pueblo. Declaro bendecido a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Dios. Gracias Padre. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos mis hermanos.